Los microtúbulos son tubos proteicos, generalmente largos, desde unos pocos nanómetros hasta los micrómetros, y de los componentes del citoesqueleto es el más ancho, ¿sí? Mide alrededor de 25 nanómetros de espesor. Al igual que los filamentos intermedios, tienen la capacidad de ensamblarse y desensamblarse para cumplir con sus funciones específicas, porque, como veremos posteriormente, estos componentes del citoesqueleto, es decir, los microtúbulos, tienen un papel así como fundamental, digamos, en la organización de todas las células eucariotas. Como podemos ver, los microtúbulos están constituidos por sus subunidades de moléculas de tubulina. Esas subunidades, están representadas por un dímero, ¿sí?, que posee dos proteínas globulares semejantes, la alfa-tubulina y la beta-tubulina, que en el dímero se encuentran fuertemente unidas, pero esa unión no es de tipo covalente. En el esquema se muestra el dímero de alfa-beta-tubulina, ¿sí?, y cómo va formando parte de un protofilamento y la localización de estas estructuras en la pared del microtúbulo. Fíjense cómo las moléculas de tubulina que están orientadas en la misma dirección en el protofilamento, lo que le confiere polaridad estructural al mismo. Entonces tenemos hacia el extremo positivo la beta-tubulina y hacia el extremo negativo la alfa-tubulina. En el esquema del centro se observa cómo se agrupan esas moléculas de tubulina en la pared del microtúbulo. En la parte superior de este mismo esquema, ¿sí?, tenemos un corte transversal, un esquema de un corte transversal de un microtúbulo, mostrando las 13 unidades de tubulinas, ¿sí?, y al lado una fotografía al electrónico de transmisión también, mostrando el mismo esquema. Abajo de esta encontramos un corte longitudinal de un microfilamento, ¿sí?, al microscopio electrónico de transmisión, donde se pueden ver perfectamente los protofilamentos y también las subunidades de tubulinas. Ahora bien, recordemos que los microtúbulos que se forman están constituidos por tubulina, y esa tubulina es la que le va a otorgar la fuerza de propulsión al microtúbulo. Bueno, como dijimos anteriormente, los protofilamentos están constituidos por dímeros de alfa-beta-tubulina, que son proteínas globulares que se encuentran unidas por enlaces no covalentes, si bien la unión es firme, reitero, y presenta generalmente una secuencia muy conservada. También existe una gama tubulina que no la estamos viendo en este momento, pero que la vamos a estudiar posteriormente. Esa gama tubulina se ubica en el centrosoma, que es el centro organizador de los microtúbulos, y actúa como sitio o como núcleo de polimerización de las subunidades de alfa y beta tubulina. Fíjense en el esquema cómo a cada subunidad, o sea, alfa tubulina y beta tubulina, se unen moléculas de GTP. Entonces, se va a unir en forma irreversible a la alfa tubulina y no se hidroliza, mientras que el GTP unido a la beta tubulina lo hace de manera reversible, es decir, que es hidrolizable. Por lo tanto, podemos decir que la tubulina tiene actividad GTPase. Ahora, ¿por qué uno de los GTP es intercambiable y el otro no? Fíjense en la figura, el GTP de la alfa, el que se encuentra asociado a la alfa tubulina, está atrapado en la interfase entre las subunidades, mientras que el de la beta tubulina está más bien localizado en la superficie de la molécula. La beta tubulina también posee sitio de unión al Taxol, que es un anticancerígeno, que generalmente se utiliza in vitro, en ensayos in vitro, para estabilizar moléculas de tubulina.
En el esquema de abajo vemos cómo se organizan las subunidades de beta-tubulina en el microtúbulo. Se destaca un protofilamento en rojo, fíjense, y así mismo como la polaridad del microtúbulo, es decir, el extremo menos y el extremo más. Ahora bien, vamos a ver posteriormente cómo las subunidades se van a exponer más bien, se van a agregar más bien hacia el extremo más, que es el que expone beta-tubulina. Antes de comenzar a hablar del proceso de polimerización y despolimerización de los microtúbulos, vamos a hablar un poquito del centrosoma en las células animales. Este generalmente se localiza en la región perinuclear, ¿sí? Es asociado al núcleo, y va a actuar organizando la disposición de los microtúbulos que se van a irradiar hacia la periferia de la célula. Estos centrosomas, como puede verse en el esquema de arriba a la izquierda, contienen muchos elementos anulares, cientos de elementos en forma de anillo, ¿sí? Que están indicados en rojo, y esos elementos anulares representan a la gama tubulina, ¿sí? Esa gama tubulina va a actuar como sitio de nucleación, o también llamado sitio semilla o punto de partida para el crecimiento de un microtúbulo, es decir, para la edición de moléculas de alfa-beta tubulina. Tengan cuidado de no confundir este tipo de nucleación con la que ocurre en los microfilamentos. Ahora bien, como pueden observar en el esquema de al lado, los dímeros estos de alfa-beta tubulina se agregan al anillo de gamma tubulina con una orientación específica, de tal manera que el extremo menos del microtúbulo queda inmerso en el centrosoma, es decir, asociado a la gamma tubulina, y el crecimiento se da por el extremo más, que va a permitir que los microtúbulos crezcan hacia la periferia de la célula y desde el centrosoma, fíjense cómo se distribuyen radialmente. Ahora, como vamos a ver un poquitito después, vamos a ver que los microtúbulos crecen por ambos extremos. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo pueden crecer por el extremo menos si está asociado a gamma tubulina? Bueno, va a llegar un momento del crecimiento del microtúbulo, es decir, cuando se han adicionado suficientes unidades de alfa, beta tubulina al extremo más, que la porción menos del microfilamento se va a desprender del anillo de el anillo de gamma tubulina, perdón, y eso va a permitir también que haya un crecimiento, un desensamblaje, como veremos posteriormente, por el lado menos, por el extremo menos, perdón. En el centrosoma, fíjense nuevamente en el esquema de la izquierda, no solamente encontramos gamma tubulina, sino también encontramos los centríolos, ¿sí? Que están formados por microtúbulos, ¿sí? Y tienen una disposición cilíndrica. Cada centríolo está distribuido perpendicularmente. Hay un par de centríolos que se localizan perpendicularmente uno del otro. Estos no participan en el fenómeno de nucleación, es decir, en la adición de monómeros de alfa beta tubulina a la gamma tubulina, ¿sí? Y están ausentes en células vegetales. Sin embargo, ¿sí?, son prácticamente idénticos, por no decir iguales, a los cuerpos basales, que van a actuar como veremos posteriormente, centroorganizadores de microtúbulos en los cilios y en los flagelos. En la fotografía de inmunofluorescencia se destacan en verde los microtúbulos. Fíjense cómo hay una gran concentración de microtúbulos en la región perinuclear, es decir, donde estaría el centrosoma, ¿sí? Y cómo se irradian, ¿sí?, hacia la periferia de la célula, una distribución radial. También en rojo, fíjense, ahí de vuelta denotamos los microfilamentos, es decir, los filamentos de actina, cómo se ubican en la periferia de la célula, constituyendo el córtex celular. También hay en la parte central, ¿no?,
pero hay una mayor concentración en la periferia. Esto ya lo vimos en la clase anterior, o en diapositivas anteriores, perdón. En la parte de abajo vemos una fotografía del microscopio electrónico de transmisión que se complementa con el esquema de al lado. Entonces vemos un centrosoma, ¿sí? Tenemos los centríolos cortados longitudinalmente y transversalmente en marrón, ¿sí? Y una zona electrodensa que en la diapositiva figura como PG, eso es lo que representaría el material pericentriolar. Perdón. En amarillo, fíjense cómo se distribuyen y salen de manera radial los microtúbulos desde el centrosoma hacia la periferia de la célula. Veamos cómo es el tema de la polimerización de la tubulina para constituir un microfilamento. Nosotros tenemos en el citosol dímeros de alfa-beta tubulina libre, que tienen la capacidad de asociarse longitudinalmente para formar un protofilamento corto. Esa es la primera etapa que se llama ensamblaje del protofilamento. Esos protofilamentos cortos son inestables, entonces lo que hacen es asociarse lateralmente formando hojas curvas que son estructuras más estables. Y ahí tenemos el segundo paso, que es el ensamblaje en hoja. Finalmente esas hojas se envuelven para formar un microtúbulo que tiene 13 protofilamentos. Y aquí sobreviene la etapa de elongación del microtúbulo. Entonces fíjense cómo en la parte de arriba de ese microtúbulo encontramos dímeros de alfa-tubulina libre que tienen GTP marcado en punto rojo en la tubulina beta. Entonces, luego que ese dímero se ha unido al extremo más, que tiene una velocidad de polimerización 2 veces mayor que el extremo menos, luego que se ha unido, ¿qué es lo que va a suceder? El GTP se hidroliza a GDP. Recordemos que la beta-tubulina tiene actividad GTPase. Entonces, si la velocidad de polimerización en ese extremo más, ¿sí?, es mayor a la velocidad de hidrólisis del ATP, perdón, del GTP, se va a formar lo que se denomina un casquete de GTP en ese extremo más. Y más abajo vamos a tener el microtúbulo que contiene moléculas de alfa-beta tubulina ADP, si ya se ha hidrolizado, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué depende este proceso de polimerización y de polimerización? Va a depender de diversos factores. Uno de ellos es la concentración de alfa-beta tubulina. Recordemos que la concentración crítica, en este caso de alfa-beta tubulina, va a ser la mínima concentración que se requiere para que se produzca el proceso de polimerización. Entonces, cuando la concentración de alfa-beta tubulina es superior a la concentración crítica, hay polimerización. Y cuando es menor, se produce despolimerización. El otro factor es el GTP o el GDP. Ese va a hacer que la concentración crítica para el ensamblaje de los extremos más y menos sea diferente. Ahora bien, cuando la concentración de alfa-beta tubulina es superior a la concentración crítica para la polimerización, los dímeros se agregan mayormente en el extremo más. Por eso decimos que el extremo más tiene una velocidad de polimerización 2 veces superior al extremo menos. Pero cuando se alcanza la fase estacionaria, como ocurría en los microfilamentos, ¿sí?, es decir, que las concentraciones críticas del extremo más y del extremo menos son intermedias, los microtúbulos agregan sus unidades a un extremo y lo van a disociar del otro. Entonces, sí destacar lo que está acá en amarillo, nuevamente, es que la polaridad del microfilamento y del microtúbulo es destacar, que el microtúbulo, el protofilamento y por lo tanto el microtúbulo son estructuras polares. La alfa-tubulina se expone en uno de los extremos, ¿sí?,
mientras que la beta-tubulina se expone en el extremo opuesto. Beta-tubulina en el extremo más y alfa-tubulina en el extremo menos. Bueno, esta diapositiva es simplemente para comentarles algunos aspectos en referente a los anillos de gamma-tubulina que actúan, como dijimos, como centro de nucleación de las moléculas de alfa-beta-tubulina, es decir, del crecimiento de los microtúbulos. Arriba tenemos con microscopía electrónica de fluorescencia, marcado en verde la gamma-tubulina y en rojo los microtúbulos. A la par, utilizando marcación con oro, microscopía electrónica de transmisión, fíjense cómo aparecen marcados en el extremo del microtúbulo los componentes de la gamma-tubulina. Abajo tenemos un modelo que establece que la gamma-tubulina forma hileras de subunidades de gamma-tubulina, las que actuarían como sitio de nucleación. Y ese modelo se apoya en la ubicación de los anticuerpos marcados con oro, dirigido a cada uno de los dos componentes de la gamma-tubulina. Están en rojo y en amarillo. Esto me gustaría destacar, porque para mí es un aspecto muy básico, muy importante, digamos decirlo, de la gamma-tubulina, así como puede ser el sitio de nucleación de los oligómeros en los microfilamentos. Entonces veamos ahora esto de lo que denominamos inestabilidad dinámica de los microtúbulos. Nosotros habíamos dicho hace un momento que una vez que se produce la adición de monómeros de alfa-beta tubulina asociada a GTP a la gamma tubulina en el centrosoma, ¿sí?, comienza a crecer el microtúbulo por el extremo más hacia afuera del centrosoma, es decir, en sentido radial. Como se observa en el esquema de la derecha, las flechas en rojo, ¿sí?, como crece en el sentido radial. Luego, esos microtúbulos van a sufrir retracción, es decir, por pérdida de subunidades, despolimerización, ¿sí?, que es lo que se indica en el mismo esquema en las flechas en azul. En algunos casos, esa retracción puede ser total, ¿sí?, es decir, puede llegar hasta la misma gamma tubulina, dejando libre la gamma tubulina para que actúe como nuevo sitio de nucleación. Entonces, ese comportamiento de crecimiento y retracción es lo que se denomina inestabilidad dinámica. Y surge de la capacidad que tiene la tubulina de hidrolizar el GTP. Entonces, las que poseen GTP se asocian a la pared del microtúbulo y las que poseen GDP se asocian laxamente. Entonces, podemos decir que cuanto mayor es la adición de tubulina GTP, mayor va a ser el crecimiento y por lo tanto mayor probabilidad de formación de un casquete de GTP. Y hacia el extremo menos de ese filamento, como puede observarse, vamos a encontrar tubulina GDP. En algunas ocasiones, principalmente cuando disminuye la velocidad de adición de tubulina GTP, la tubulina del extremo libre, ¿sí?, es decir, del extremo más, va a hidrolizar el GTP antes de que se añada otra molécula de tubulina GTP. Eso indica de que ambos extremos entonces ahora van a tener tubulina GDP, ¿sí?, y en consecuencia se va a favorecer la despolimerización. Fíjense en la parte de abajo entonces cómo comienza a despolimerizarse la tubulina GDP y forma una estructura que se denomina estructura desflecada. En las fotografías al microscopio electrónico de transmisión, arriba observamos el crecimiento, ¿sí?, de un microtúbulo, ¿sí?, mientras que en las de abajo vemos la despolimerización en el extremo superior, ¿sí?, formando esa estructura desflecada que mencionaba anteriormente. Bueno, en este esquema se muestra nuevamente el mecanismo de crecimiento y el mecanismo de retracción del microtúbulo. Fíjense a la izquierda, se observa cómo los dímeros de alfa-beta tubulina
se van agregando a un protofilamento. ¿Sí? Ahora, cuando aumenta la velocidad, perdón, cuando disminuye la velocidad de incorporación, dijimos que aumentaba la velocidad de hidrólisis del GTP. Entonces tenemos un protofilamento constituido por tubulina GDP que adquiere una estructura curva, una estructura laxa, y por ende comienza el proceso de despolimerización, obteniendo tubulina GDP, que en el citosol se intercambia por GTP y tenemos nuevamente dímeros de tubulina GTP listos para reiniciar el proceso de polimerización. Fíjense a la derecha, nuevamente se muestra el casquete de GTP y la región menos estable que tiene tubulina GDP y al lado el proceso de retracción, es decir, el deflecado de los microtúbulos. En la parte inferior tenemos un esquema, ¿sí?, en donde se observa cómo al principio de la polimerización, ¿sí?, los extremos más del microtúbulo están libres, pero estos pueden ser estabilizados por proteínas. Entonces tenemos una célula no polarizada, que es la primera célula del esquema, con los microtúbulos que crecen y que se retraen. Ahora bien, o sea, crecen y se retraen, surgen en el sentido radial y se retraen hacia el centrosoma. Algunos de estos microtúbulos tienen la capacidad de unirse a proteínas que le van a formar un casquete en la región del córtex de la célula. Es decir, que esas proteínas se van a unir al extremo más del microtúbulo y lo van a estabilizar. Esa estabilización selectiva de los microtúbulos le va a otorgar polaridad a la célula, ¿sí?, como se observa en la última célula. ¿Sí? Fíjense los microtúbulos estables como se encuentran asociados a esas estructuras curvas rojas que representarían las proteínas. Esa va a ser la estabilización del extremo más, ¿sí?, y la estabilización por el extremo menos va a estar otorgada por el centrosoma, como vimos anteriormente, es decir, los microtúbulos se van a encontrar asociados o al centrosoma o todavía asociados a la gamma tubulina presente en el centrosoma. Podemos decir entonces que la polaridad y la organización de las células va a depender de los microtúbulos. Y ahora vamos a ver un poquito de detalle por qué funciona así esto. Fíjense, tenemos un epitelio, un corte histológico de un epitelio de intestino, es decir, epitelio intestinal, teñido con hematoxilina y eosina. Tenemos enterocitos e intercalados entre ellos tenemos las células caliciformes que están marcadas con la estrella roja. Las células caliciformes no se tiñen como se tiñen los enterocitos, digamos, porque por la técnica histológica convencional pierden el contenido. Por lo tanto, aparecen como células vacías. Fíjense en el esquema de la izquierda, ¿sí?, tenemos como el contenido, esas vesículas, ¿sí?, conteniendo el material exocital por estas células secretorias, se encuentra dispuesto en mayor concentración en la porción apical que en la región basal de la célula. Y eso es gracias a la participación de los microtúbulos, que vamos a ver después cómo hay una complementación a nivel del córtex entre microtúbulos y microfilamentos. En el esquema de la derecha se observa nuevamente una fotografía del microscopio electrónico de transmisión, donde tenemos el núcleo en la parte inferior derecha. Fíjense cómo los gránulos teñidos de negro se dirigen hacia la región apical, conducidos por los microtúbulos. Entonces habíamos dicho que los microtúbulos son los responsables de la polaridad y la organización de las células, pero no son los únicos componentes responsables de la polaridad de una célula. Ustedes ya han visto que las uniones estrechas también lo son. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como hay fusión de membranas laterales, la composición de la membrana apical con respecto a la composición de la membrana vasolateral va a ser diferente. Y eso es lo que le otorga polaridad a la célula.
Eso ya lo vieron ustedes en la clase de uniones intercelulares.